tardes, estimados apreciados participantes de Inglés 2 de los diferentes convenios del IESIP. Yo soy Sandra Cruz, su docente facilitadora de inglés. Este es nuestro primer encuentro tecnoformativo y les traigo el contenido temático referido a la unidad 2. Previamente, doy un breve repaso a lo que contiene el plan de evaluación para este periodo académico. El Va a estar constituido por cuatro evaluaciones de 25% cada una, en las cuales ya desarrollaron una, ha venido siendo evaluada. eh, ya los que he recibido ya están evaluados y están las observaciones en plataforma referidas al trabajo escrito. La unidad uno estaba referida a la formación de palabras como complemento a lo que vieron en la unidad uno en inglés uno de categorías gramaticales y se veía allí la formación de palabras a través de la derivación, eh, utilización de sufijos y prefijos, a través de la composición, que es la unión de dos palabras para dar origen a una tercera, y otros procedimientos. Dentro de los otros procedimientos, pues se abordaron lo que fue el uso de las contracciones, de las abreviaturas y de los acrónimos. En eso consistía el trabajo y pues, ya estamos en ese proceso de corrección. Felicitaciones a aquellos participantes que dan respuesta pronta o adecuada, oportuna a las evaluaciones y que cumplen con ese propósito, con esa finalidad de ser evaluados en las fechas determinadas. Les reitero nuevamente que si hay dudas en su elaboración, en su desarrollo, pueden contactarse conmigo a través de las diferentes vías que la plataforma ofrece para esa finalidad. El segundo trabajo va a ser una resolución de ejercicios en el cual se va a hacer unos planteamientos y en la consulta de las guías o material disponible se van a dar desarrollo a esos ejercicios. En la tercera es un verbo icónico, se le explicará, se le darán las pautas respectivas y finalmente tendremos una prueba escrita. Todas estas evaluaciones van en correspondencia, en concordancia con los temas que se ven en cada unidad. El plan de evaluación está en plataforma, lo pueden descargar, lo pueden revisar y tenerlo pendiente en las diferentes estrategias y fechas en las cuales se propone. Bien, para este encuentro tecnoformativo vamos a ver las oraciones en inglés, los tipos y cómo están más o menos estructurados para el tiempo que vamos a desarrollar aquí. Eh, es la unidad número 2. Yo soy la facilitadora Sandra Cruz. Vamos a entrar en el desarrollo temático definiendo qué es una oración. Una oración es un conjunto, un grupo de palabras que conforman una unidad sintáctica y que además tienen un sentido completo, que expresan un significado, tienen un sentido de cohesión, de coherencia y elementos sintácticos, gramaticales que dan el sentido a esa oración. Ese, la oración también es la unidad mínima de expresión. Generalmente las oraciones comienzan, así lo enseña la gramática, con mayúscula y terminan con un punto, o pueden también terminar con un signo de exclamación o un signo de interrogación. Allí vemos algunos ejemplos. Are you okay? Don't worry. That's a good idea. Sam and I will come tomorrow. Close the door. I was in the school, but I didn't see you. Cuando hablamos de oraciones, podemos hablar de lo que es un análisis sintáctico, que es determinar
o definir cuál es la función que cumple cada palabra dentro de esa oración, cuáles son los elementos que conforman esa oración. El análisis sintáctico es un proceso, mm, digamos, bastante amplio, pero en inglés se concentra o se puede hacer desde entender lo que es el sujeto y el predicado a través de esos elementos, que son sujeto, el verbo y el complemento. Disculpen. Ajá. La S para sujeto, verbo y el complemento, lo que en español le decimos sujeto y predicado. Tenemos un ejemplo aquí, children like hot dogs. Children es el sujeto, un verbo que indica la acción, indica también tiempo, y en este caso está modo indicativo, y es un tiempo presente simple. Y un complemento, que en este caso es un objeto directo, viene siendo otro sustantivo. Hot dogs son perros calientes y otro sustantivo. Pero este complemento también, como lo vamos a explicar más adelante, puede ser un adverbio, una preposición, un adverbio de tiempo, un adverbio de lugar. eh, Puede llevar otros elementos, además de un mero sustantivo. Puede incluso llevar un pronombre en función de objeto. Ese análisis, pues, en toda oración debe llevar sujeto, que es la persona u objeto, animal, cosa, fenómeno, principal de la oración. Es de quien se habla o quien realiza esa acción. Eh, Puede ser un pronombre personal, un nombre propio o un sustantivo. Los sustantivos saben por las categorías gramaticales, la que corresponde a sustantivo, que hay diferentes tipos de sustantivos propios, comunes, abstractos, concretos, individuales, colectivos. Puede ser un nombre propio, puede ser un pronombre personal o puede ser un sustantivo común. En el ejemplo allí tenemos Mark travels around the world. Mark es el sustantivo, en este caso es un hombre el que realiza esta acción. ¿Cuál es en este caso la acción? Viajar. Pero ¿quién la realiza? Mark. Eh, Aquí está en posición inicial, pero en inglés normalmente, a menos que haya un conector o una expresión introductoria a esa oración, generalmente el sujeto es el que encabeza la oración. En el segundo ejemplo tenemos the boys, es un sustantivo común, está en plural, está en presente simple y lo demás es complementario a la información que da esa oración. The boys are at the office. En el tercer ejemplo tenemos un pronombre personal, el primer pronombre del plural, somos nosotros, también está en presente y además hay un complemento. We always write to that magazine. We es nosotros y está en este caso un pronombre personal. Eh, la, ot- la siguiente parte de la estructura de la oración está compuesta por el verbo, que es la acción o el núcleo del predicado, y un complemento que es el que amplía el sentido o la información de esa oración. Verbo es la acción que realiza el sujeto de la oración. Los verbos pueden estar en diferentes tiempos verbales, ya sean simples o ya sean compuestos. En los tiempos simples tenemos verbos comunes y verbos auxiliares, y en el tiempo compuesto tenemos un auxiliar y un verbo en participio pasado, como los presentes y pasados perfectos. Tenemos el verbo to be con verbo auxiliar y un verbo en gerundio, como el presente progresivo y pasado progresivo. Tenemos el futuro con will más el verbo. Tenemos el would, que es un condicional, más el verbo. En fin, en los diferentes tiempos verbales son los tantas como creo que son 16 conjugaciones que podemos obtener entre los tiempos simples y los tiempos compuestos. Es el verbo, es el núcleo del predicado, es la palabra principal de ese predicado. Es el que indica la acción. Puede ser un verbo principal o un verbo auxiliar, o incluso la combinación de ambos, como lo indicaba anteriormente. Aquí está el ejemplo. Danny está en tercera persona, está en presente porque lleva la S. Danny runs in the Metropolitan Park every morning. Danny corre en el metropolitano todas las mañanas.
Adicional al verbo hay un complemento que explica, amplía el verbo o la información que debe contener que debería, porque no todas las oraciones tienen complemento. Puede ser que la oración lleve el sujeto y el verbo y ya tenga un sentido suficiente para comprender su significado. Pero si requiere de complemento, pues se le agrega, se le anexa. El complemento es el contenido restante de la oración. Puede conformarse por adverbios, adjetivos, preposiciones o nombres, dando mayor sentido al discurso. Y allí tenemos el ejemplo. Raquel, que es el sujeto, played, en este caso está en pasado, sujeto, el verbo, y el complemento, que en este caso está compuesto por un objeto, un sustantivo, que indica el objeto sobre el que está recayendo la acción de ese verbo, un adverbio de tiempo estructurado en un tiempo mayor y un tiempo específico. El domingo pasado y en la noche específicamente. Raquel played tennis last Sunday at night. Raquel jugó tenis el domingo pasado en la noche. Está el complemento de esta oración está formado por un objeto a través de un sustantivo común en este caso y dos adverbios de tiempo que están en este caso uno seguido del otro o uno modificando al otro. En cuanto a la clasificación de las oraciones, podemos decir que hay muchos, o por lo menos los autores hablan de varias clasificaciones. En el caso que compete, vamos a hablar de las oraciones según su función. La función que cumplen en un discurso, en un escrito, ya sea eh, en un lenguaje oral o escrito. Tenemos oraciones enunciativas, que son los statements, imperativas, que son los commands, las exclamativas, que son las exclamation, y las interrogativas, que son las question o preguntas. ¿Qué son o cuáles son las oraciones enunciativas? Son aquellas que informan sobre un hecho o acontecimiento, comunican ideas, conceptos, opiniones. Y esas opiniones, conceptos, ideas pueden ser en forma positiva o en forma negativa. Las oraciones enunciativas también son conocidas como declarativas o aseverativas y generalmente están estructuradas en la forma que vimos antes, que es un sujeto, un verbo y un complemento. Son afirmaciones como la que tenemos allí. There are 5 continents in the planet. Esta en este caso es un enunciado en forma afirmativa y tenemos un enunciado como el que sigue. The zoo does not open on Mondays. Es un enunciado o una declaración en forma negativa. Aquí el auxiliar con el not me indica que es una oración negativa. Zoológico no abre los lunes. Entonces son declaraciones o aseveraciones que informan sobre un hecho, un acontecimiento, un fenómeno, opinión o idea. Tenemos las oraciones imperativas. Estas oraciones imperativas se le conoce también como órdenes, mandatos o comandos. Se utiliza para expresar una orden y la acción debe ser realizada por otra persona. Es decir, cierra la puerta, bájate, contesta el teléfono, acércate, haga silencio. Esa orden va dirigida de un emisor y la debe cumplir otra persona. Las características de estas oraciones imperativas es que se forman con un infinitivo, pero el infinitivo, o sea, un verbo sin conjugar, pero no lleva tú. No, se omite el sujeto porque se supone que el sujeto, la orden va dirigida a una persona, a un tú o a un usted o a un ustedes. Puede expresarse también como si fuera un consejo si utilizamos la palabra please al inicio o al final de la orden. Si le colocamos esa palabra please, por favor, eh, disminuye la carga semántica de la orden y se vuelve como un consejo o una sugerencia. Tenemos allí unos ejemplos como call me up, stop, keep calm. Y cuando le colocamos el please, pues ya se endulza esa orden o ese mandato. Be quiet, please. O please, be quiet. Quédate tranquilo, cálmate, por favor. Esas son las oraciones imperativas, también llamadas
órdenes o mandatos. En la segunda tipo de clasificación, o segunda clase de oración, tenemos según la estructura que conforman esa oración, los elementos que la conforman y cómo están ellos conectados sintácticamente. En primer lugar tenemos las oraciones simples, las oraciones compuestas y las oraciones complejas. Las oraciones simples es una oración básica, generalmente lo contiene una sola cláusula, proposición o afirmación, afirmación o negación, en este caso que fuera negativa. Generalmente tienen un sujeto y un solo verbo. Cuando dice que un solo sujeto no es una sola persona, ¿no? No es que sea en singular, no, sino que no, el, el sujeto de esa persona, de esa oración, es un nucleado por un solo sujeto. Y lo mismo con el verbo. El, la característica principal de ellos es que, primero, que tiene sentido completo y segundo, que no tienen unas cláusulas u oraciones que dependan de ellas. Por ejemplo, Vanessa has driven her new car. Aquí fíjese que el verbo está compuesto por dos está compuesto por dos palabras, pero sigue siendo un núcleo verbal. Ha conducido, Vanessa ha conducido su nuevo carro. No está formado por muchos verbos núcleos, como núcleos, sino este es el núcleo, solamente que lo conforma un auxiliar y un verbo en participio. Tenemos el segundo ejemplo, we can solve these problems quickly. El sujeto es we, nosotros, can, que en este caso está funcionando de auxiliar modal, solve, resolver these problems quickly. En esta parte, el complemento sigue siendo un solo sujeto, un solo estructura o núcleo verbal y lo demás que es el complemento. Y tenemos en el último ejemplo, I am nervous, un solo sujeto, en este caso el verbo to be en presente, y un complemento, un adjetivo que da una cualidad, en este caso de estado emocional. En segunda instancia tenemos las oraciones compuestas y se llaman compuestas porque están, como su nombre lo indica, contienen o la componen dos oraciones simples. Esas dos oraciones simples son independientes, es decir, tienen sentido por sí solas y se unen a través de conectores o signo de puntuación. Esos conectores son conectores de coordinación, como los conectores copulativos, adversativos y adversativos. Y, por ejemplo, o lo uno o lo otro. Esas son eh, conectores que las enlazan, pero una oración no depende de la otra. Es decir, es como dos oraciones simples separadas, ya sea en este caso por un signo de puntuación o por una conector de coordinación. Eh, Tenemos en el ejemplo allí de cuando lo separa un signo de puntuación como Carmen like cats, I prefer dogs. A Carmen le gustan los gatos, pero yo prefiero los perros. Aquí tenemos un conector, una conjunción adversativa, porque adversa, la primera a la segunda. They always drink coffee, but today they want soda. Ellos siempre toman café, pero hoy ellos quieren refresco. Fíjese que they always drink coffee es una oración que tiene sentido completo. Aquí tenemos el conector, que es una conjunción, y luego viene otra oración que también tiene sentido completo. Ese, ese tipo de oraciones, las oraciones compuestas son señaladas básicamente porque las dos cláusulas son independientes o dos proposiciones independientes. Y el conector es una conjunción que no determina que una dependa de la otra. Pero luego vienen las complejas. En las complejas sí.
porque hay una oración independiente o principal y al menos una cláusula subordinada o dependiente. Es decir, para que una se cumpla, debe existir un requisito o una condición. Tienen dos núcleos verbales o más, pero no se pueden separar como oraciones simples, porque al separarse, una de ellas va a perder el sentido completo, no tienen un significado en su totalidad, un pensamiento lógico o un significado lógico, sino que va a quedar como cortado ese significado. Eh, Although Mark like cats, she thinks dogs are better. Aunque Mark adora a los gatos, él cree que son, perdón, o ella, cree que son mejores los perros. El, estas tipos de oraciones dependiendo la cláusula dependiente, no tiene sentido por sí sola, sino la complementa una cláusula principal. Esta es la gran diferencia con las oraciones compuestas. Además de eso, el conector para las oraciones complejas va a ser un conector subordinado, que ahí están los condicionales como el if, hay las causales, las de consecuencia, todos esos conectores son las que van a estar presentes en este tipo de oraciones complejas. En las oraciones complejas ya se habla de una cláusula dependiente y una independiente. Es por eso que en la oraciones compuestas, en las oraciones complejas, se habla de cláusula dependiente, también se habla de proposición, y es por eso que explico qué es una proposición. Es una cláusula o una oración que tiene un sujeto y un predicado. Las proposiciones se unen entre sí por coordinación, como en las oraciones compuestas, y subordinación en las oraciones complejas. Y una de ellas va a ser principal y otra va a ser subordinada. ¿Cuál va a ser la principal? La que tiene el sentido completo, que también se le llama independiente, porque ellas constituyen una unidad con sentido, con lógica, con coherencia, con cohesión, con significado por sí mismas. Y la compone un sujeto, un verbo principal y un complemento. El verbo va a tener una conjugación en cualquiera de los tiempos que corresponda y es el que realiza la acción. Mientras que las proposiciones u oraciones subordinadas, la misma palabra lo indica, es una cláusula o una oración que se le llama dependiente y ella no tiene sentido, significado por sí misma, no tiene un sentido completo, sino que va a estar unida por una conjunción de carácter subordinada a la oración principal y dependen de ella para complementar su significado. Las oraciones subordinadas eh, pueden tener un sujeto diferente al que contiene la principal, porque no necesariamente el sujeto que realiza la acción en la primera oración es el mismo de la segunda. Eso en cuanto a las oraciones eh, simples, compuestas y complejas. Bien, la material de consulta y desarrollo del tema va a estar disponible también en plataforma para que ustedes amplíen, complementen y comprendan el contenido temático de la unidad número 2, siempre haciendo énfasis en los puntos principales o relevantes de cada tema y que son los que se desarrollan a través de las evaluaciones. Bien, agradecida por, hoy no hubo participantes, pero en el momento que se dispongan para observar la clase, eh, eh, anoten sus dudas, sus inquietudes y serán aclaradas, serán consultadas y sobre todo a través de los ejercicios, pues podrán poner en práctica parte de los
conocimiento de los conceptos que aquí se abordan. Eh, Básicamente se hace una explicación muy gramatical, pero cuando se llega al ejercicio, se procura que sea aplicable, que sea práctico, que se genere un aprendizaje más allá de la teoría, no emitiendo conceptos, sino poniendo en práctica, eh, acordándonos de la teoría de Bloom, haciendo aplicación de lo que se ha aprendido. Es por eso que a veces algunos eh, términos o explicaciones gramaticales, pues quizás nos suenan un poco abstractas, pero cuando se formula el ejercicio, los estudiantes logran la comprensión porque es precisamente la aplicación. Es todo por el día de hoy. Agradezco su atención, agradezco su colaboración y que estén siempre en comunicación a través de los medios eh, dispuestos para ello, para atender sus dudas y sus inquietudes. Nos vemos en un próximo encuentro y que las evaluaciones sean de mucho significado, no solo cuantitativo, sino también cualitativo. Gracias y nos vemos en la próxima oportunidad.